Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca del proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Entonces, primero necesitamos revisar algunas definiciones, ¿listo? Entonces vamos a decir que si B, que es un conjunto de los vectores B1, B2 y así sucesivamente hasta llegar al Bn, ese conjunto es base de un espacio vectorial llamado B. Se dice que es, en primer lugar, hablaríamos de que es ortogonal si el producto punto entre dos vectores de la base, listo, es igual a 0, ¿vale? Pero esto funciona para todo i que sea distinto de j, claro, no puede ser el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que B1 es perpendicular a B2, B2 es perpendicular a B3 y B3 es perpendicular a B1, por ejemplo. ¿Listo? Vemos que las bases estándar, las bases canónicas de I, J y K son bases que son ortogonales. ¿Listo? Y por eso el proceso de ortonormalización es importante porque por lo general al trabajar en bases ortogonales es mucho más sencillo. Y no solo ortogonales, sino también que sean ortonormales. Para eso necesitamos decir que se dice que es una base ortonormal si además de 1, o sea, además de la condición 1, tenemos que el módulo de cada vector i es igual a 1, ¿vale? Para todos los i's desde 1 hasta n, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que los vectores base son vectores unitarios y además son perpendiculares entre sí. Eso no quiere decir que nuestra base es de vectores canónicos, sino que es de otros vectores. Ahora, muchas veces cuando tenemos una base, y yo creería que la mayoría de las bases, nuestra base no es ortonormal. Entonces el proceso de Gram-Schmidt lo que hace es que a partir de una base no ortonormal, ¿listo? La convertimos en ortonormal manteniendo la esencia de lo que, de lo que era nuestra base, ¿listo? Entonces ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo podemos mantener la esencia de lo que era nuestra base? Entonces, ¿se acuerdan de algo que nosotros vimos que era la proyección de un vector en otro? Que nosotros decíamos que la proyección de A en B era precisamente el producto punto entre los vectores A y B sobre el vector el que yo quería proyectar, ¿cierto? Y todo esto multiplicando ¿a quién? A nuestro vector B, ¿cierto? O sea que esto acá es un escalar que está multiplicando al vector sobre el cual estamos nosotros proyectando. Bueno, entonces, este va a ser el método a partir del cual nosotros vamos a poder lograr una base ortonormal. ¿Listo? Voy a explicar la esencia del procedimiento en dos dimensiones porque es la única manera de yo mostrárselos claro, porque ya en tres dimensiones, créanme que el dibujo en perspectiva ya queda demasiado cargado. Entonces digamos que esto sea X y esto sea Y. Y nosotros vamos a tener los siguientes vectores. Vamos a tener por acá un vector B1 y vamos a tener por acá un vector B2. Y estamos pensando que la base de R2 está constituida precisamente por los vectores B1 y B2. ¿Ok? Y entonces, claramente esta base no es ni ortogonal ni normal, entonces necesitamos hacerle algo. Bueno, lo que primero vamos a hacer es que vamos a denominar de entrada, vamos a decir que B1, ¿listo? El vector B1 va a ser igual al vector omega 1. ¿Listo? No hemos hecho gran cosa. Pero lo segundo que vamos a hacer, sí es importante, porque vamos a encontrar la proyección de B2, ¿listo? En omega 1, ¿vale? Y entonces, bueno, ¿qué es esa proyección? Entonces eso es precisamente traernos B2 hasta omega 1
¿Por qué? Recuerden que B1 ahora se va a llamar omega 1. ¿Listo? Y eso nos está dando este vector de por acá, que es el vector proyección. Esto de acá es el vector proyección, que de ahora en adelante ya no lo vamos a llamar el vector proyección, sino que le vamos a poner el nombre de... no, mentira, no. Sí, 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 se va a seguir llamando el vector proyección. Este de acá va a ser el vector proyección de B2 en omega 1. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es que, si se dan cuenta, por la definición de proyección, el vector que nos queda acá es un vector que es ¿qué? Perpendicular a B1, ¿cierto? Y entonces, si nosotros localizamos ese vector queda por acá. Y ese vector es el vector que vamos a llamar el vector omega 2. ¿Listo? Y entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente omega 2 es perpendicular a omega 1, pues por la definición de la proyección. Pero la pregunta es, ¿quién es omega 2? Y si ustedes se dan cuenta, ese vector rojo que está conectando nuestro vector verde y nuestro vector azul. Y nosotros sabemos que cuando conecta a esos dos, el punto al que viene es el final y el punto al que va es el inicial, ¿cierto? Es decir, que el tercer paso que vamos a hacer es que el vector omega 2 va a ser precisamente, entonces, ¿se acuerdan? Del que vengo es el inicial, al que voy es el final, o sea, esto es precisamente el vector B2 menos la proyección de B2, ¿listo? En omega 1. Bien, ya tenemos dos vectores que son ortogonales, ahora hay que normalizarlos. Eso es que nuestro cuarto paso va a ser lo siguiente. Nuestro cuarto paso va a ser que nuestro vector unitario, llamado vector 1, va a ser precisamente omega 1 sobre la norma de omega 1. Y el vector unitario U2 va a ser precisamente omega 2 sobre omega 2. ¿Listo? El procedimiento en R3 es bastante similar, pero lo que hace es ampliar un poco lo que tenemos. Bueno, entonces lo que tenemos que es, en primer lugar, llamamos que nuestro vector B1 es omega 1. O bueno, pongámoslo al revés para que haya una uniformidad. Omega 1 va a ser nuestro vector B1. Ok. Ahora, nuestro segundo paso pues sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces vamos a decir que omega 2 va a ser precisamente B2 menos la proyección de B2 en omega 1, o sea, en el anterior. Y entonces lo tercero es quién es omega 3, o sea, un vector que sea normal a omega 2 y a omega 1. Entonces esto va a ser precisamente B3, ¿listo? Menos la proyección, y vamos a proyectar B3 en omega 2 y le vamos a restar también la proyección de B3 en omega 1. ¿Listo? Esto es lo que, sí, eso es lo que se hace. Bueno, y entonces, ¿qué haríamos si tuviéramos un cuarto paso? ¿Quién sería omega 4? Entonces, eso sería el vector 4 menos la proyección de B4 en omega 3, ¿cierto? Menos la proyección de B4, ¿en dónde? Pues en omega 2 menos la proyección de B4, ¿en dónde? En omega 1. Y entonces se va construyendo como en esa escalerita, ¿sí? Siempre proyectamos el mismo vector en los anteriores y los vamos restando. ¿Por qué? Porque eso lo que nos está permitiendo es ortonormalizarlo. Bien, entonces miremos un ejemplo de eso. Y vamos a tomar, eh, bueno, hagamos uno largo. Vamos a decir que nuestra base
va a estar dada por los vectores 1, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1, 1. ¿Listo? Claramente sabemos que estos vectores no son ni ortogonales, ni normales, ¿cierto? Entonces lo primero es nombrar omega 1. ¿Y quién va a ser omega 1? Entonces omega 1 va a ser el mismo 1, 1, 0. Lo segundo que vamos a hacer es nombrar omega 2. Y entonces omega 2 va a ser la proyección de B1, perdón, de B2 en omega 1, ¿cierto? Y no, perdón, me van a querer matar. Esto es el vector B2 menos, ahora sí, menos la proyección de B2 en omega 1, ¿cierto? Y esto aquí entonces va a ser tener el vector 1, 0, 1. Y a eso le vamos a restar ¿quién? Entonces tenemos el producto punto de omega 1 con el mismo, o sea, 110.110. Y arriba vamos a tener entonces 110.b2, que es 101. Y todo esto de aquí, entonces, va a ir multiplicado por nuestro vector eh, omega 1, que es precisamente 110, ¿cierto? Y entonces, ¿eso qué es? Esto es lo mismo que tener 101 menos, y arriba que tenemos 1 por 1 es 1, estos dos otros dos se van, entonces esto es 1, y abajo que tenemos 1 más 1, 2, un medio que multiplica aquí a 110. O sea que vamos a tener el siguiente vector, 1 menos un medio, 0 menos un medio, y por acá vamos a tener 1 menos 0. Y esto es lo mismo que tener entonces un medio menos un medio y 1. ¿Listo? Y esto de aquí va a ser omega 2. Listo, ya casi. Ahora solo nos falta entonces omega 3. Pero entonces para este, si quieren, miremoslo un poquito por separado. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar quién es B3. B3 es precisamente 0, 1, 1. Ese es nuestro vector B3. Entonces primero miremos quién es la proyección de B3 en omega 2, ¿cierto? Y esto va a ser precisamente entonces omega 2 punto omega 2, un medio menos un medio 1 punto un medio menos un medio 1. Y aquí vamos a tener 0, 1, 1 punto un medio menos un medio 1. Y todo esto multiplicado por omega 2, que es un medio menos un medio y 1. Ok, ¿y eso qué nos va a dar? Entonces arriba tenemos un 0 y aquí vamos a tener menos un medio más 1. Y menos un medio más 1 es lo mismo que tener un medio, ¿cierto? Y aquí vamos a tener un medio por un medio es un cuarto. Menos un medio por menos un medio es más un cuarto. Y aquí vamos a tener más 1. Total que tenemos 2 cuartos más 1. Bueno, y todo esto multiplicado por un medio menos un medio y 1. Y ya bien lo que yo pienso muchas veces acerca de esta materia, y es que hay muchas cosas que aquí deben ser hechas por computadores y no por humanos, porque se va demasiado tiempo de verdad haciendo cosas que es muy fácil cometer un error. Y bueno, aquí entonces es 2 cuartos más 4 cuartos es lo mismo que tener 6 cuartos, pero 6 cuartos es lo mismo que tener 3 medios. O sea que esto acá es lo mismo que tener 3 medios y se va a cancelar 2 con 2 y esto es lo mismo que tener entonces un tercio por un medio menos un medio y 1. Y entonces esto va a ser precisamente
un sexto menos un sexto y un tercio. Bien, ya tenemos nuestra primera proyección. Ahora necesitamos la segunda. Entonces necesitamos proyectar B3 en omega 1. Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto va a ser precisamente aquí 1, 1. Ah, bueno, pero esa ya la teníamos, ¿cierto? Ya teníamos quién era omega 1 punto omega 1. Teníamos que omega 1 punto omega 1 era lo mismo que tener 2, ¿cierto? O sea que esto va a ir dividido entre 2. Pero la de arriba sí nos toca hacerla, ¿cierto? Entonces omega 1 es 1, 1, 0. Y B3 es 0, 1, 1. Y todo esto va multiplicado por omega 1 que es 1, 1, 0. Y entonces esto nos va a dar arriba 0, abajo 0 y otra vez nos va a quedar aquí un medio de 1, 1, 0. Y esto es precisamente un medio y 0, ¿cierto? Y se parece, ¿no? Porque la primera nos había dado, era un medio menos, 1, 0, un medio, 0. Sí, ¿no? Se parece. ¿Y por qué se parecen tanto? Si en la primera yo estaba proyectando era 1, 0, 1. Por lo que quedan lo mismo, ¿no? Se van 2 por los ceros y queda 1. Sí, bien, pero no es un error. Procedimientos así, toca tener demasiado cuidado. Y acordémonos entonces quién va a ser omega 3. Omega 3 va a ser B3, que B3 es precisamente 0, 1, 1. Y vamos a restarle el proyectado que está acá, que es un medio y 0. Y tendríamos que restarle el otro proyectado, que es el que está aquí arriba, ¿cierto? Que es un sexto menos un sexto y un tercio. Ok, ¿y esto qué va a ser? Entonces esto va a ser arriba 0 menos un medio menos un sexto. En la mitad vamos a tener 1 menos un medio más un sexto. Y abajo vamos a tener 1 menos 0 menos un tercio, ¿cierto? Ok, ¿y esto qué va a dar? Entonces, acá toca multiplicar acá menos 3, ¿cierto? Y 6. ¿Eso sigue siendo un medio? Sí, menos un sexto. Por acá toca entonces 6 sobre 6 menos 3 sobre 6 más 1 sobre 6. Y abajo toca 3 sobre 3 menos 1 sobre 3. Y aquí vamos a tener entonces menos 4 sextos. 6 menos 3 es 3, más 1 es 4, o sea, otra vez 4 sextos. Y por acá 3 menos 1 es 2, 2 tercios. O sea que esto de aquí es lo mismo que tener menos 2 tercios, 2 tercios y 2 tercios. Y yo reviso mis apuntes que no me haya equivocado. Y no me equivoqué. Bien. Entonces, ya teniendo esto, recordemos quién es omega 1. Y pues omega 1 es precisamente 1, 1, 0. Omega 2 dijimos que era... eh, ¿Dónde está? Omega 2 dijimos que era un medio menos un medio 1. ¿Cierto? Entonces escribámoslo por acá. Un medio menos un medio y 1. Y omega 3 es igual a menos 2 tercios, 2 tercios y 2 tercios. Digamos que estos ya son normales. Si yo hiciera el producto punto entre cualquiera de ellos me debería dar 0. Y ahora lo que necesitaría es hacer un módulo, ¿cierto? Pero entonces recordemos que, por ejemplo, el módulo de una constante por un vector, por el vector A, es precisamente el valor absoluto de la constante
por el módulo del vector A, ¿cierto? Ok, entonces, bueno, para omega 1 no hay mucho que hacer. ¿Cuál es el módulo de omega 1? La raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es la raíz de 2, ¿cierto? Mientras que omega 2 yo lo puedo ver como un medio que multiplica a 1 menos 1 y aquí tocaría multiplicado por 2, ¿cierto? Ujú. Y entonces, ¿cuál va a ser el módulo de omega 2? Entonces esto es precisamente cuando yo puedo ver quién es el módulo de una constante, por eso va a ser el valor absoluto de un medio, que es precisamente un medio, multiplicado por el módulo de esto, que va a ser 1 más 1 es 2 y 2 más 2 es 4, o sea, un medio por la raíz de 6, ¿cierto? Bien, y aquí, entonces esto lo puedo ver como 2 tercios multiplicado por menos 1, 1 y 1. Entonces, ¿cuál es el módulo de omega 3? Va a ser precisamente eh, el valor absoluto de 2 tercios, que es 2 tercios, multiplicado por la raíz de 1 más 1 es la raíz de 3. Ok, entonces, ahora sí, ¿quién va a ser mi vector unitario 1? ¿Quién va a ser 1? Va a ser igual a 1 sobre la raíz de 2, que multiplica a un vector que es 1, 1 y 0. ¿Quién va a ser U2? Entonces puedo yo regresarles el 1 medio y ver que esto va a ser 1 sobre la raíz de 6, ¿cierto? Y el 1 medio lo multiplico, entonces me vuelve a quedar 1 medio menos 1 medio 1. 1 medio menos 1 medio 1. Y aquí el vector unitario U3 va a ser precisamente 1 sobre la raíz de 3 y me queda aquí menos 2 tercios, 2 tercios y 2 tercios, ¿cierto? Listo. Y por fin acabé el interminable proceso de Gram-Schmidt. Gracias, Gram-Schmidt, por habernos dejado un proceso tan largo. Esto lo debe hacer un computador. Bueno, espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.